gracias por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor de que podemos volver en otro programa de Simplemente Jesús, perteneciente a la Iglesia Bautista Graciada a través de la Radio Bíblica Siloé. Damos gracias también al Señor que la radio vuelva a estar en vivo, ya que en las últimas semanas hubo algunos inconvenientes, pero se pudo solucionar el problema y ya de vuelta la radio ya está transmitiendo en vivo. Mis hermanos, hace tiempo que no tenemos un programa de Simplemente Jesús, así que les voy a dar un repaso de qué fue lo último que hablamos, para que más o menos puedan estar al tanto del mensaje que vamos a ver hoy. En nuestro último programa hablamos acerca del deseo de Pablo. Estamos estudiando la epístola a los Filipenses y hablamos acerca del deseo de Pablo. Vimos que él tenía la confianza en que Dios lo podría librar de la prisión a través de las oraciones de sus hermanos y la ayuda del Espíritu Santo para sostenerlo. Sea cual sea la circunstancia en la que Pablo se encontrara, él era consciente de esto, de que Dios lo podía liberar. También vimos que el propósito de Pablo era que Cristo fuera magnificado, ya sea que él viva o muera. En el día de hoy, mis hermanos, veremos el versículo 21. Es uno de los pasajes más trascendentales en toda la epístola de Filipenses. En el versículo 21, que será el versículo que vamos a estudiar hoy, mi prédica solamente se va a basar en el versículo 21 de Filipenses, vemos que Pablo resume su vida. En palabras simples, pero profundas, él dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, les invitamos a todos aquellos que estén escuchando, que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 19 al 26, aunque yo solamente voy a predicar del versículo 21. Pero leamos todo para ver el contexto. Filipenses 1, 19 al 26. Dice así la palabra del Señor. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que en esta noche seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. El pasaje que hoy nos toca ver, Señor, es uno de los versículos más conocidos. Esas palabras que son simples, Señor, pero son muy profundas, Padre. El vivir es Cristo, Señor. Que tú nos ayudes a poder entender estas palabras del apóstol Pablo. Que tú me ayudes a mí a poder predicar tu palabra, Señor. Que mis hermanos, Señor, ya sea que estén escuchando el programa en vivo o que lo escuchen luego grabado, puedan hacer a un lado todas las cosas que los distrae, todo aquello que le quita de la debida atención que deben tener a la palabra, que puedan concentrarse únicamente en lo que tú hoy nos quieres enseñar, Padre. Señor, háblanos y que tu Espíritu Santo obre con poder a través de este mensaje, Señor. Padre, también te pedimos por la tecnología para que no haya ninguna interferencia y te damos gracias por la radio que de vuelta está al aire transmitiendo. Sabemos que hay nuevos programas, sabemos que es una radio donde se predica la sana doctrina, Señor, y te damos toda la gloria a ti por eso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, predicar la palabra de Dios es una tarea que sobrepasa cualquier capacidad humana. Estamos predicando la palabra del Señor, del Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Estamos predicando aquello que Él reveló al ser humano. Eso escapa de mi capacidad y la de cualquier expositor. Hoy me toca predicar de un pasaje muy, pero muy profundo. Yo diría uno de los más profundos y asombrosos de la Biblia. Toda la Biblia es asombrosa, pero hay ciertos textos que son más profundos que otros.
o que impactan más en nuestras vidas. Filipenses contiene varios pasajes que son así de penetrantes. Y hoy estamos ante uno de esos pasajes. Filipenses 1:21. Yo creo que todos conocemos el versículo 21. Pero me atrevo a decir que no todos entendemos profundamente lo que Pablo está diciendo allí. A veces repetimos como un loro ciertos textos de la Biblia, pero no entendemos lo que ello significa. Filipenses 1:21 son palabras simples, pero profundas. Tan profundas que podríamos hacer una serie completa de este versículo, y aún así no abarcaríamos todo lo que este pasaje contiene. Dice el pastor Gerson Murray: esta preciosa y conocida expresión de Pablo, para mí el vivir es Cristo, ha sido objeto de estudio por mucho tiempo. Es una de esas declaraciones que miles de tomos de buenos comentarios, libros y artículos nunca le harán justicia. Es una afirmación cargada de gran significado para el apóstol y también lo es para nosotros. Por eso, mis hermanos, mi deseo es que Dios utilice este mensaje, pero quiero que sepan algo. Lo que voy a decir en esta noche es muy, pero muy pequeño en comparación a la grandeza y a la profundidad de lo que Pablo estaba expresando en el momento en que escribió esta carta. Pero Dios, en su infinita misericordia y bondad, podrá utilizar este mensaje para su gloria. Mi hermano, si luego de este estudio tú te quedas con un mayor apetito de seguir estudiando las maravillas de este pasaje, de esa expresión, el vivir es Cristo, yo me quedo más que satisfecho. Y esa es la idea, estimularlos a que ustedes profundicen en la palabra de Dios. Por eso podemos decir, como el salmista en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que Dios abra nuestro entendimiento para ver la profundidad de estas palabras del apóstol Pablo y que ellas calen en lo profundo de nuestro corazón para transformarnos más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. El mensaje de hoy lo dividí en 2 puntos. Primero, vamos a ver el significado de estas palabras en su contexto inmediato. Y en nuestro segundo punto veremos el significado de estas palabras en su contexto global. Repito, primer punto, el significado de estas palabras en su contexto inmediato. Segundo punto, el significado de estas palabras en su contexto global, es decir, en el contexto de toda la epístola de Filipenses. Comencemos con nuestro primer punto, que es ver estas palabras en su contexto inmediato. Dice Pablo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Aquí Pablo resume su vida. Él dice que su vida es Jesucristo. Cristo era tanto el motivo como el propósito de la vida del apóstol. La palabra vivir ahí es un infinitivo presente activo. Eso quiere decir que el acto de continuar viviendo para Pablo era Cristo mismo. Pablo vivía para Cristo y por Cristo. Continuamente. No es que Pablo una vez se levantó y dijo, para mí vivir es Cristo ese día y el resto de los días no era así. No, era una realidad viva, constante para Pablo. Y mis hermanos, esta definición de la vida es ejemplar, es única. Mi hermano, ¿cómo definirías tu vida? O mejor dicho, ¿cuál es el motivo por el cual vives? Muchos ven como la meta de su vida la búsqueda de su propio bienestar, el placer, la comodidad, el dinero, o alcanzar una influencia en la sociedad para ser conocido. Tristemente, muchas personas viven para esos fines. Ahora, en Pablo vemos otra cosa. Él no dice el vivir es el dinero, la comodidad, el placer, la fama. No. Como dijo un comentarista, William MacDonald, el objeto de su vida, de la vida del apóstol Pablo, era amar, adorar y servir al Señor Jesús.
Quería que su vida fuese como la vida de Cristo. Quería que el Salvador viviese su vida por medio de él. Ese era el propósito de Pablo. Pablo quería vivir para Cristo y como Cristo. Paul Washer, en un sermón, dijo: el enfoque de toda nuestra vida debe ser Cristo. Porque toda la Biblia es Cristo. La ley, el enfoque es Cristo. Los libros de historia no están diciendo mírenos, mírennos, sino espera, ya viene. Los libros de sabiduría, los profetas, el enfoque principal es Cristo. Y continúa diciendo Washer: cuando nos levantamos por la noche porque no podemos dormir, debemos usar ese tiempo para pensar en Cristo, comunicarme con Cristo, leer de Cristo, meditar en Cristo. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, mis hermanos. La Biblia, vez tras vez, nos llama a vivir una vida centrada en el Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, decía el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué el cristiano debe vivir buscando las cosas de arriba? Porque allí en los cielos está Cristo, el tesoro de los tesoros. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos, en su epístola, habla de la vida cristiana como si fuese una carrera. Y él nos exhorta a que corramos con los ojos fijos en Jesús, quien es autor y consumador de nuestra fe. El cristiano debe correr la vida siempre teniendo en presente a Cristo como el motivo y el ejemplo de su vida. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El cristiano debe andar en Cristo. Él es nuestro ejemplo. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo allí en Gálatas no es que Cristo solo habita en mí, y eso es una realidad en la vida de todo cristiano. El Espíritu de Cristo habita en nosotros, por lo tanto Cristo vive en nosotros. Pero además de eso, dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en su vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Desde el momento de mi conversión, yo ya no vivo para mí. No vivo para mi placer, para mi comodidad, para mi bienestar, para mis deseos. Yo vivo para Cristo. Y eso equivale a que mi placer es Cristo, mi comodidad es Cristo, mi bienestar es Cristo, mis deseos son los de Cristo. En Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, dice Pablo: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Mi hermano, ¿es esa la concepción de vida que tienes? Repito, hay muchos que les gusta decir este pasaje de memoria: el vivir es Cristo, y van gritando por ahí: el vivir es Cristo. Pero luego en sus vidas demuestran lo contrario. No basta con repetir como un loro este pasaje, sino hacerlo una realidad en tu vida. Ahora, ¿cómo sabemos que vivimos para Cristo? Porque yo puedo decir tranquilamente: sí, yo vivo para Cristo. Cristo es el motivo de mi vida, y aún así engañarme a mí mismo. ¿Cómo sabemos que yo vivo para Cristo?
¿Cuál es la prueba que debo hacerme? Bueno, para eso debemos recordar un poco lo que vimos en nuestro último programa. En el versículo 20 vimos que el deseo de Pablo era que Cristo fuese magnificado, es decir, que Cristo sea alabado, conocido por otros. Y vimos algunas maneras de cómo saber qué tan entregado estamos a Jesús en nuestro diario vivir. Mencionamos la forma en cómo utilizamos nuestro tiempo. Hermano, ¿cuánto tiempo dedicas a Cristo? A conocerlo, a meditar en su vida, en su obra, en sus perfecciones, en el valor que Él tiene para ti. Si tú no pasas tiempo en conocer a Cristo, es mentira que vives para Él. Nadie vive una vida para alguien que no conoce. También vimos las prioridades. Todo cristiano tiene anhelos y metas en la vida. Todo cristiano tiene sus anhelos, sus metas. Y muchas de ellas son buenas en sí mismas. Pero mi hermano, mi hermana, tú debes preguntarte seriamente, ¿qué pasa si mañana no consigo eso que tanto anhelo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mañana no logro casarme? ¿Qué pasa si mañana no logro obtener mi título universitario? ¿Qué pasa si mañana no logro ese trabajo que tanto quiero? ¿Qué pasa si no tengo hijos? ¿Qué pasaría en tu vida si no lograras eso que tanto anhelas? ¿Te derrumbarías hasta el punto de decir es que la vida ya no tiene sentido? Hay gente que piensa así. No, es que mi vida ya no tiene sentido. Y tú le preguntas, ¿y qué te pasó? No, es que no pude conseguir esto. Bueno, el cristiano no debe pensar así. Porque su anhelo más grande, la razón de su existencia, no es nada de este mundo. No es casarse, no es tener hijos, no es tener un diploma en la pared, un gran trabajo. Y ojo, no estoy diciendo que todo eso sea malo. No, todo eso es bueno. Y si Dios lo da, gloria a Él. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Le damos gracias a Dios por todo eso, pero si mañana no logro obtener algo de eso en mi vida, yo no me voy a derrumbar. Porque mi sustento, mi vida, mi razón de ser es Cristo. Es Jesús de Nazaret. Yo lo tengo todo en Él. Yo no necesito más nada. Como decía Pablo en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Yo estoy completo en Cristo. Si tú eres cristiano, cristiana, tú estás completo. No necesitas más nada. En la iglesia de los colosenses había falsos maestros que decían, ustedes necesitan a Cristo y algo más para la salvación. Algo más, alguna experiencia, algo más místico. Pero Pablo dice, no, ustedes están completos en Él. Y eso aplica para la salvación, primeramente. Lo único que me puede hacer acepto delante de Dios y obtener el perdón de pecados es Cristo. Y ya está, no hay que agregarle más nada. Él es suficiente, pero también eso aplica para mi vida práctica. Cristo es suficiente para mi diario vivir. Hay hermanos que piensan que necesitan algo más de Cristo para sus vidas. Es como que para vivir mi vida yo necesito a Cristo, pero algo más. Es que yo batallo con la depresión, con la ansiedad. Sí, yo también, mis hermanos. Todos batallamos con eso. Pero ¿sabes qué? No necesitamos una lista de 10 pasos para vencer la depresión, para vencer la ansiedad, o 10 pasos para una vida eficaz. No, eso es la mentira de la psicología, eso es basura. Lo que tú y yo necesitamos es una mayor suficiencia de Jesucristo. Entender que Él es todo para mí. Cuando le das el debido lugar a Cristo, créeme, ahí se va la depresión, se va la ansiedad, todo cae en su lugar. Seamos sinceros, la mayoría de las veces la depresión, la ansiedad, viene por cosas que no logramos obtener en esta vida. Pero cuando entendemos que con Cristo tengo todo, ahí la cosa cambia. Si Dios me da eso que estoy anhelando, gloria a Él. Y si no me lo da, gloria a Él también. Porque estoy completo en Jesús, tanto para mi salvación como para mi vida personal. Y otra forma en cómo evaluamos nuestra entrega a Cristo
que lo vimos en el mensaje pasado, era la perspectiva de la muerte. Es decir, ¿qué pensamos acerca de la muerte? Vimos que un hijo de Dios no puede ver la muerte como si fuese el fin, sino que al contrario, la muerte es esa puerta que nos conduce a nuestro Salvador. Y es interesante porque esta definición que Pablo da del vivir es Cristo, lo hace a la luz de la muerte. Por eso él continúa diciendo, el morir es ganancia. Y en esa segunda frase nos vamos a detener ahora. El morir es ganancia. Pablo decía esto porque si moría, iría directamente a la presencia de su Señor. Las cargas terrenales desaparecerían. Miren el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, estar con Cristo en su presencia era muchísimo mejor que quedarse vivo. Por eso en el versículo 24, y leemos, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, que si Pablo seguía vivo, sería de beneficio para los filipenses. Pero para él, estar con Cristo era mucho mejor. Para Pablo, el morir es ganancia porque él anhelaba estar con Cristo. Como dice el teólogo Benjamin Howett, para el apóstol Pablo, la muerte no era un tenebroso tránsito en el que todos nuestros tesoros se pudren en una rápida corrupción, sino que era un lugar cubierto que conduce a la luz. Para Pablo la muerte es como una transición, me lleva a Cristo. Mi hermano, mi hermana, la muerte no es el final, sino el comienzo de estar en la presencia misma del Salvador. Por eso, con conciencia limpia podemos decir los cristianos que el morir es ganancia. Ahora, esto no significa que para Pablo la vida era totalmente indiferente. Es decir, que a Pablo no le importaba la vida. No, no significa eso. No significa que a Pablo no le interesaba vivir. Él valoraba la vida. Primero porque Dios es el dador de la vida y segundo porque él quería vivir para Cristo. Pero él veía la muerte como ganancia por el hecho de que partiría directamente con Cristo. De que estaría en la presencia de su Salvador. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8, dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hay un elemento de temor en la muerte para todos nosotros. Eso es normal. Pero el Evangelio capacita a los creyentes para enfrentar con valentía la muerte física, sabiendo que no es el final. Por eso cuando un familiar, algún hermano, algún amigo muere, aún en medio de esa tristeza nosotros encontramos esperanza, porque sabemos que si la persona era cristiana, está en un lugar mejor, está con Cristo. Sí, lloramos, nos duele, nos lastima, cuando hayan querido una persona querida para nosotros, parte de este mundo nos duele, es normal. Pero en medio de ese dolor recordamos las palabras que Jesús le dijo a aquel ladrón en la cruz. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que esa persona se ha ido a la presencia del Señor. Mi pastor varias veces predicó del tema de la muerte. Y él decía que en realidad aquellos que parten con Cristo están mejor que nosotros. Y a uno le puede parecer medio chocante eso, pero es verdad. Nos cuesta verlo así. Pero ellos ya han dicho adiós. Adiós al dolor, adiós a la tentación, adiós al pecado, adiós a la aflicción, a la tristeza, adiós a todo este mundo terrenal. Y ahora están disfrutando de las excelentes bendiciones y deleites que esperan al lado de Cristo.
Por eso Pablo decía que estar con Cristo es muchísimo mejor. Claramente es mucho mejor. Mis hermanos, hasta aquí hemos visto este pasaje a la luz del contexto inmediato. La semana que viene veremos los versículos 22 al 24, si el Señor lo permite. Pero no quiero terminar mi mensaje aquí. Quiero ahondar un poco más en este versículo 21. Por eso, veamos ahora nuestro segundo punto. Veamos el significado de estas palabras en su contexto global, en el contexto de toda la epístola de Filipenses. Pablo, a lo largo de la carta, él explica por qué decía que el vivir es Cristo. Esto no fue una frase aislada, desconectada del resto. No. El mismo apóstol Pablo, durante toda la epístola, él explica por qué para él el vivir es Cristo. Utilicé un artículo escrito por el pastor Gerson Murray para la confesión de mi segundo punto en este sermón. Y el título de este artículo que escribió este pastor es ¿Por qué Pablo decía para mí el vivir es Cristo? Y lo pueden encontrar en Coalición por el Evangelio, el pastor Gerson Murray, y el título es ¿Por qué Pablo decía para mí el vivir es Cristo? Y yo utilicé ese artículo, que es tremendo, para armar este segundo punto de mi sermón. Y este pastor ve 7 realidades en Filipenses por la cual Pablo afirma que el vivir es Cristo. Por eso vamos a ver estas realidades que menciona el pastor. Y mis hermanos, vamos a tocar varios pasajes de Filipenses, pero mi intención no es profundizar en ellos. Eso lo haremos más adelante cuando lleguemos a esos textos. Lo que quiero hacer ahora es solamente verlos por arriba, como abuelo de pájaro. Comencemos. ¿Por qué Pablo decía el vivir es Cristo? Y primeramente, porque Cristo era su ejemplo. Porque Cristo era su ejemplo. Solamente hubo y habrá un solo hombre perfecto, Jesucristo. Él vivió una vida intachable y agradó al Padre en sus acciones, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus motivaciones, en todo. No hubo un momento en la vida de Jesús en que Él no agradara al Padre. En 1 de Juan, versículo 2, 6, dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser seguidor de Cristo, bueno, tu vida se va a notar. En tu vida se va a notar que eres seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque vos vas a andar como Cristo. El cristiano debe vivir una vida siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso, uno de los grandes modelos que nos dejó nuestro Señor fue su actitud humilde. Al venir a la tierra como un simple mortal, siendo el Dios, el creador del universo. Él se humilló. Por eso dice Pablo en Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, siendo Dios, porque Él es verdaderamente Dios, se hizo hombre, semejante a nosotros. Nos dejó un ejemplo de humildad. Siendo el Rey soberano del universo, se humilló. Se hizo hombre para sufrir hasta el punto de morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuestra actitud debe ser como la actitud de Cristo. Debemos imitar a Cristo en su humildad, pero también debemos imitarlo en su paciencia, en su amor, en su justicia, en todos los aspectos de su vida. Pedro decía que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de mi vida es Cristo. Porque si yo quiero andar conforme a la voluntad de Dios,
quiero vivir una vida que le agrade a Dios, yo debo imitar a Jesús. Jesús es mi modelo, mi estándar. Hay ciertos hermanos y hermanas que son de gran testimonio. Personas a las cuales podemos observarlas y decir, wow, yo quiero imitar el ejemplo de este hermano. Pablo decía, ser imitadores de mí. Ahora, esas personas, aunque son de buen ejemplo, ellos jamás serán como Cristo, porque aún siguen pecando. El pecado dejará de estar en nuestras vidas cuando estemos con el Señor, pero mientras tanto, aquí en la tierra, todos de alguna manera u otra, seguimos pecando. Aunque no practicamos el pecado, obviamente, pero seguimos pecando. Por eso Pablo no solamente dijo ser imitadores de mí, sino que él luego dijo como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Por eso él mismo decía, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto para tu vida, mi hermano, mi hermana. Por eso tú debes estar constantemente viendo la vida de Jesús, para que luego en tu vida práctica tú puedas seguir su ejemplo y agradar al Padre en todo lo que hagas. El segundo motivo por el cual Pablo decía que para él el vivir es Cristo, es porque Cristo era su tesoro. Cristo era su tesoro. Como dice el pastor Gerson Murray, Pablo confiesa que hubo una época en su vida en que aquello que más valoraba era su herencia judía, sus logros y su celo por la ley. En otras palabras, Pablo atesoraba su descendencia israelita. Y si nosotros vamos a Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, vemos esta realidad. Dice Pablo, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En resumidas palabras, Pablo dice que todo aquello que él valoraba antes, en su vida antigua, para él ahora es basura. Ahora es nada en comparación a Cristo. Lo que yo antes amaba, lo que yo antes anhelaba, en lo cual yo antes me gloriaba, dice Pablo, ahora es basura, es nada, porque ahora tengo a Cristo. Y mis hermanos, las cosas de esta vida, lo que este mundo terrenal nos puede dar, son nada. Es absolutamente nada comparado a los tesoros de los tesoros, el cual es Jesucristo. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú ves a Cristo de esa manera? ¿Tú ves a Cristo de esa manera? Tú puedes decir con conciencia limpia, para mí todo lo de este mundo es nada en comparación a Cristo. No estoy diciendo si para ti Cristo es algo más de tu vida. Hay gente que piensa así, no, Cristo es algo más. Cristo es lo segundo más importante de mi vida. No, Cristo debe ser lo más importante de tu vida. Y si Cristo no es lo más importante de tu vida, hay algo que está ocupando ese lugar. Cristo no quiere que tú le des el segundo, tercer lugar en tu vida. Cristo quiere el primero. Cristo lo quiere todo. Mateo capítulo 6, versículo 21, en palabras del propio Señor Jesús, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Si verdaderamente Cristo es tu tesoro, se hará evidente en tu vida. El salmista decía en el Salmo 73, versículo 24, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Miren lo que está diciendo el salmista. Yo aquí en la tierra, en la vida, mi deseo, mi tesoro, eres tú, Jehová.
Ahora, esto no significa que al salmista no le interesa nada en su vida particular. No es que al salmista no le interesa su familia, su trabajo, no. Pero nos muestra su deseo primordial, el cual era Dios. Y esto mismo aplica para Cristo. Cristo debe ser la prioridad de mi vida, el tesoro de mi vida. Charles Spurgeon decía, el amor por una verdad está bien, pero el amor por una persona contiene mucho más poder. Voy a volver a repetir esa frase. El amor por una verdad está bien, pero el amor por una persona contiene mucho más poder. ¿Qué es lo que está diciendo Spurgeon ahí? Nosotros no amamos una verdad. Nosotros amamos a una persona con P mayúscula, Jesucristo. Mi tesoro, mi porción, mi esperanza, mi anhelo, mi vida es una persona, Jesús. Es triste, pero para muchos hoy en día, Cristo es algo más. Para muchos, Cristo es algo más que llena la lista de mis deseos. Es un agregado. Hermano, o Cristo lo es todo para ti, o no es nada para ti. No hay intermedio aquí. No hay intermedio. Tercer motivo por el cual Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, es porque para Pablo Cristo era su meta. Para Pablo Cristo era su meta. Como dice el pastor Jason Murray, su Señor era la medalla que perseguía, el premio que su corazón buscaba. Veamos de vuelta a Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo quería ganar a Cristo, es decir, obtener a Cristo. Y en cierta medida Cristo ya está con nosotros. Una vez que somos salvos, Cristo ya está en nosotros. Pero en los cielos le veremos tal cual Él es. Allí experimentaremos una relación más directa con Él. Allí habrá plenitud a su lado. Nosotros podemos obtener muchas cosas en esta vida que nos van a generar gozo. Por ejemplo, tener una familia, casarse, tener un título universitario, pasar tiempo con amigos. Todas esas cosas son buenas y generan gozo en nosotros. ¿O no es así? Yo no me imagino a alguien triste el día de su boda. Eso sería un problema. Está bien que nos generen gozos, que nos genere gozo esas cosas, que el Señor en su providencia nos da y nos permite vivir. Bueno, cuando veamos a Cristo en su plenitud, todas las cosas que experimentamos aquí serán nada para cuando lo veamos a Él. El día más feliz de tu vida, mi hermano, será cuando abras los ojos y veas a tu Salvador. ¿Y sabes qué? No tengo palabras para describir ese momento en el que estemos con Él. Ahora, esto no es solo para la vida venidera. Aún en esta vida, el cristiano ya saborea a su Salvador. Se supone que el cristiano ya está teniendo esa relación íntima con Cristo. Por eso yo hago mucho énfasis en la cristología, el estudio de la persona de Jesús. A veces yo estoy leyendo acerca de la vida de Jesús, ya sea en la Biblia o en un libro, y aprendo algo nuevo de Él, y eso me genera gozo, porque estoy conociendo más y más a mi Salvador. Estoy conociendo más y más a aquel con el cual estaré en los cielos. Mi hermano, en los cielos lo que te espera no son las calles de oro, no son los ángeles, no es una aureola en la cabeza, no es una vida ociosa. Hay gente que piensa que en el cielo no vamos a trabajar. No. Lo que te espera en los cielos es una persona con P mayúscula, Cristo. Si Cristo no te atrae ahora, es mentira que te va a atraer en los cielos. Es mentira. Ahora, hoy, viernes, Cristo debe ser la meta de tu vida.
Porque si no lo es ahora, si no estás invirtiendo tiempo ahora en conocerlo a Él, en amarlo, en obedecerlo, en adorarlo, eres un mentiroso diciendo que en los cielos Cristo te va a traer. Si esta verdad no es una realidad presente hoy en tu vida, tú te estás engañando a ti mismo. Para Pablo, Cristo era su meta. Cuarto motivo. El cuarto motivo por el cual Pablo decía que el vivir es Cristo es porque Cristo era su justicia. Cristo era su justicia. La escritura es bien clara en que nadie va a ser salvo por obras. No importa lo que hagas, no podrás ganarte el favor de Dios. La única manera de ser salvo, de ser reconciliado con Dios, es a través de Jesucristo. Jesús es esa justicia que perdona, que restaura y declara justo al pecador. Miren Filipenses 3:9. Y dice Pablo, y ser hallado en Él, en Dios, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual es por la ley, es decir, por sus obras. Eso no me va a salvar, dice Pablo. Eso no me va a hacer justo delante de Dios, sino, dice Pablo, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única forma de tener parte con Dios es por medio de Cristo. Cuando decimos que Cristo es nuestra justicia, estamos diciendo que somos declarados justos gracias a Él, gracias a su vida perfecta, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión. Y ya llegaremos a eso cuando lleguemos a esos textos de Filipenses. Pero por ahora, pensemos en esto. Yo soy culpable delante de Dios. Yo merezco el infierno. Merezco pudrirme por toda la eternidad en el mismo infierno por mis pecados. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que tú mereces. Pero Cristo pagó por mí. Él llevó mi deuda en la cruz, mis pecados, para que yo ahora sea declarado justo delante del Padre. No por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo por mí. Y a eso se le llama la justificación. Y aquellos hermanos que nos estén escuchando de la Iglesia Bautista Graciada, el próximo domingo predicaremos acerca de ese tema, de la justificación. Fue lo que dijo Pablo en Corintio, en la epístola a los Corintios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Quinto motivo por el cual Pablo decía que el vivir es Cristo. Para Pablo, Cristo era su esperanza. Para Pablo, Cristo era su esperanza. Miren Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Nuestra patria está en los cielos. Allí está nuestra verdadera residencia. Porque allí está nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús asciende, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Jesús ascendió a los cielos, así volverá por su pueblo. Por eso Pablo en Colosenses decía, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo debo vivir con esa convicción de que estaré con Cristo en los cielos, porque Él mismo es mi esperanza. Jesús mismo es mi esperanza. En Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Sexto, el sexto motivo por el cual Pablo decía el vivir es Cristo, es porque Cristo era el gozo de Pablo. Esta epístola es conocida por ser muy repetitiva en el tema del gozo. De hecho, muchos la conocen como la epístola del gozo. Varias veces Pablo le dice a sus lectores que se regocijen. Vean Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Recuerden que Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo esto. ¿Y cómo es posible que este hombre pueda experimentar tanto gozo estando preso? ¿Cómo es posible? Bueno, la única manera de explicarlo es afirmando que la fuente de su gozo proviene de ser salvado por Cristo, de conocer a Cristo y de tenerlo a Él como el mayor tesoro de su corazón. Por eso el apóstol podía gozarse en las prisiones, porque Cristo era su todo. El gozo de Pablo no dependía de las circunstancias. Su gozo dependía de Cristo. Aún en nuestras pruebas más difíciles de la vida, podemos estar gozosos. Porque nuestro gozo no depende de lo que nos rodea, sino de la persona de Jesucristo. Nuestro gozo depende de saber de que estamos con Él, de que estaremos con Él para toda la eternidad, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido declarados justos gracias a lo que Él hizo por nosotros. Cristo es la fuente del gozo. Y el último motivo por el cual Pablo decía el vivir es Cristo, es porque Cristo era el poder de Pablo. Filipenses 4:13, otro pasaje súper conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo era la fuente de poder del apóstol Pablo. Y como dice el pastor Gerson Murray, el Cristo resucitado, por medio de su espíritu, habita en el creyente para fortalecerlo en la tentación, para sostenerlo en la adversidad y para capacitarlo para vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, Pablo no era un superhéroe. No era una persona que dependía de sus fuerzas, sino de las fuerzas de su Señor y Salvador. Jesús dijo a sus discípulos, separados de mí, nada podéis hacer. Somos un cero a la izquierda sin Cristo. En resumidas cuentas, para Pablo, Cristo lo era todo. Lo era todo. Que así sea también para nosotros. A modo de conclusión y aplicación, mis hermanos, sé que vimos mucha información en el día de hoy. De hecho, como les dije, me quedé corto con la explicación de este pasaje. Pero debemos entender que Cristo debe ser todo para nosotros. Cristo no debe ser algo más en nuestras vidas, un agregado, algo que rellena la lista. Cristo debe ser nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra esperanza. Cristo debe ser el amor de los amores, el tesoro de los tesoros, la perla de las perlas, como decían los antiguos. Hermano, ¿cuánto tiempo estás dedicando en conocer a Jesús? Su vida, su obra, su mensaje, su divinidad, su humanidad, su persona, su gloria. Esto es algo práctico, mis hermanos. Por eso Pablo dijo que el vivir es Cristo. Es algo práctico. Esto debe ser una realidad en nuestras vidas cotidianas. Hay muchos que tienen a Jesús en la cabeza, pero no viven a la luz de ese conocimiento. Aquí lo que estamos hablando es experimentar a Jesús, caminar con Él, vivir como Él, hablar como Él, predicar como Él, ser como Él. Ser consciente que Él está conmigo a donde sea que yo vaya. Cristo vive en mí. Que Dios utilice este pobre mensaje para que de alguna manera incremente tu amor por Jesús. Pero que además que te haga despertar si es que has hecho de Cristo algo más de tu vida. Despierta, mi hermano. Cristo debe ser todo para ti. Y para aquellos que no conocen al Señor,
Lo que vimos hoy es la definición de la vida de un cristiano. Los cristianos viven para Cristo. Y vivimos gracias a Cristo. La vida del incrédulo puede resumirse en esta frase: el vivir es yo. El vivir es yo. Mi amigo, mi amiga, tú vives para ti mismo. Aunque no lo quieras reconocer, tú vives para ti mismo, para tus logros, para tus metas, para tus pecados, para tus deseos egoístas. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve vivir para ganarte el mundo, vivir para tus deseos, si al final de cuentas te vas a pudrir en el mismo infierno? ¿De qué te sirve? Piensa. Puedes decirle que no a Cristo y seguir viviendo tu vida tranquila, pero debes saber algo. Al final te espera el infierno. El infierno está pidiendo a gritos tu alma. Allí te vas a pudrir por toda la eternidad. Allí vas a sufrir vez tras vez, vez tras vez. Y te vas a preguntar a ti mismo: ¿de qué me sirvió ganarme el mundo? ¿De qué me sirvió vivir para mí, para mis deseos, si ahora estoy aquí sufriendo y gimiendo? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Por eso te ruego que hoy te arrepientas y creas en Jesucristo. Porque Dios salva a los pecadores a través de Jesús. Él murió en la cruz para que los impíos puedan recibir el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de venir a Cristo. Te ruego, ven a Jesús y encontrarás perdón de pecados y vida eterna. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas palabras del apóstol Pablo. El vivir es Cristo, Señor. Que esto sea una realidad en nuestras vidas cotidianas, Padre. Que no hagamos de Jesús algo más, un agregado, sino que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que Cristo sea el motivo por el cual vivimos, Señor. Padre, ayúdanos a ser cada día más como Él. Sabemos que en esta tierra jamás seremos perfectos, pero ayúdanos a cada día a crecer a la imagen de tu Hijo. A cada día parecernos más a Él, en nuestra forma de hablar, de pensar, nuestra forma de predicar a aquellos que predicamos tu palabra, nuestra forma de amar, en nuestra humildad. Ayúdanos a ser como Cristo, Padre. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro tesoro. Él es el amor de nuestros amores. Él es la perla preciosa, Señor. Padre, ayúdanos a entender que sin Cristo no tenemos nada. Señor, hoy nos podemos presentar delante de ti en oración gracias a Cristo. Es gracias a Él, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu Hijo. Ayúdanos cada día a consagrarnos más y más a Él. Ayuda a que renovemos nuestros votos por Cristo. Cada día, Señor. Que nuestras vidas cotidianas, en nuestro trabajo, nuestras familias, dentro y fuera de la iglesia, aún en nuestro tiempo libre, lo vivamos para Cristo. Y Señor, si hay alguien que no te conoce, alguien que ha escuchado este mensaje, que pueda entender que necesita a Cristo, que pueda ver su pecado y que pueda arrepentirse y creer en tu Hijo para vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.